Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de nuestra clase del día de hoy, nosotros vamos a hablar sobre todo este proceso evolutivo nuevamente que tiene la historia. Sí, nosotros recordemos que habíamos visto que la historia principalmente está estructurada por lo que es la prehistoria y la historia como tal, como la conocemos en la actualidad. La prehistoria está conformada por tres eras sumamente importantes: paleolítico, mesolítico y neolítico. Estas tres eras que conforman todo lo que conocemos como prehistoria. ¿Por qué le conocemos como prehistoria? Porque prácticamente relatan todos los hechos y todos los sucesos que tuvieron que vivir los primeros pobladores para poder cons- para poder consolidarse tal y cual las conocemos hoy en día. Es decir, estos primeros pobladores que de cierta manera se desarrollaron en base al salvajismo. Por eso se le conoce como prehistoria. Siempre que nosotros veamos estas tres letritas antes de cualquier palabra que diga pre, quiere decir antes de. En este caso, la prehistoria es antes de la historia. Sí, todo el desarrollo que tuvo que existir para el desarrollo de la historia tal y cual la conocemos hoy en día. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir desarrollando? Una vez que nosotros estudiamos al Paleolítico, esta era en el cual se da la última glaciación, aparece ya una era en la cual la tierra se vuelve mucho más fértil, se abren espacios para que las sociedades puedan empezar a desarrollar su vida común y corriente, empieza también ya a existir las primeras formas de seres humanos, como lo conocemos. Y nosotros recordemos que en el Paleolítico habíamos estudiado a un personaje principal e importante, conocido como el Australopithecus, que era el primer ser en practicar el bipedismo, es decir, caminar sobre sus dos pies. Posterior a ello, y empiezan a desarrollarse las siguientes representaciones de los homos: Homo habilis, Homo erectus, el hombre cromañón. Todos estos ya se consolidan de cierta manera como futuras evoluciones de lo que era el hombre. El único que logró consolidarse y mantenerse en la línea de tiempo es el Homo sapiens, conocido también como el hombre pensante, tal y cual somos nosotros hoy en día. De este hombre pensante es del que ya prácticamente se mantuvo su estructura generalmente anatómica y del cual ya netamente se fue desarrollando el pensamiento, la adaptación al entorno, la creación de herramientas. Cuando todo esto sucede y el ser humano empieza poco a poco a desarrollarse, empieza ya a crear nuevas estructuras sociales, empieza a crear nuevos elementos cotidianamente importantes, ¿que sucedía aquí? Empieza a existir un salto de era, ¿sí? Empezamos ya a tener el ingreso a otra era sumamente importante conocida como el neolítico. Cuando nosotros accedemos a lo que es el neolítico, estamos ya entrando a una etapa de mucho, mucho más desarrollo del ser humano. El neolítico es la era conocida como la nueva piedra. ¿Qué quiere decir esto? Ya que el ser humano lograba maximizar sus habilidades, es decir, ya era más consciente de su entorno, entendía mejor las cosas. Ya no solamente vivía en base a la inercia o en base al salvajismo, en base a la intuición, que se protegía por intuición, que precautelaba su bienestar o buscaba refugio netamente por su intuición. No, en este caso, ya el ser humano logra desarrollarse, logra desenvolverse ya mucho más y entramos a esta era conocida como el neolítico. Determinar el impacto de la revolución neolítica, como la domesticación de plantas y animales del sedentarismo, es la transformación de la ciudad humana, es la parte y la destreza principal a desarrollar dentro de la presente temática. Cuando nosotros entendemos lo que es domesticación,
y sedentarismo, entendemos que el ser humano ya estaba en un grado de inteligencia bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a su vez de que ya lograba entender y adaptarse a su entorno, empezó a apropiarse de él, domesticando tanto plantas como animales, porque recordemos, cuando el ser humano recién estaba introduciéndose a este mundo como un ser ya más pensante, todo lo que existía en su entorno, todo lo que existía en su naturaleza prácticamente era desconocido, era totalmente un espacio que no estaba preparada para la vida humana, sino que por lo contrario fue el mismo ser humano que fue creando su propio espacio. En la Tierra era prácticamente de otras especies, de otros animales que habitaban en ella. El ser humano tuvo que empezarse a adaptar porque era una evolución primero que tuvo el ser humano como persona, como ser, y de ahí fue que empezó a buscar prácticamente su parte dentro de la sociedad. Quiso decir, quiso ser parte de. Y es por eso que empieza lógicamente ya a desarrollar todo lo que conocemos dentro del paleolítico. Herramientas a alimentarse de la naturaleza, también a empezar a crear ya sus principales tipos de vivienda. De igual manera, debemos entender que la destreza también a desarrollar es que se va a explicar y valorar la importancia del trabajo como eje de la supervivencia humana y de las revoluciones, tanto culturales dentro del Paleolítico y del Neolítico. ¿Por qué es importante que nosotros analicemos el tipo de trabajo dentro de esta época? Porque si bien es cierto, es aquí en el Neolítico en donde parte todo lo que nosotros somos como sociedad. No es que de cierta manera en esta época como tal ya se estructuró una sociedad, pero ya se dieron los primeros avistamientos de organizaciones sociales, de organizaciones también ya económicas, de la división del trabajo, de la designación de roles. Es decir, todo lo que prácticamente ya consolida a una sociedad es lo que se empezó a producir aquí. Es decir, ya dieron las primeras pautas de qué sucede aquí. Anteriormente en el Paleolítico, los seres humanos únicamente se desarrollaban en base a, a la inercia. Vivían en clanes, pero cada quien precautelaba su supervivencia, buscaban obtener el alimento mediante el trabajo colectivo, pero como tal no eran una organización, como ya sucede en el Neolítico. El Neolítico le abre las puertas a la ciudadanía, prácticamente a los primeros pobladores, a consolidarse como una organización, como un espacio de creación, como un espacio de trabajo, como un espacio de designación de actividades que prácticamente nosotros conocemos como sociedad. Aquí nosotros tenemos dos imágenes importantes. La primera se refiere al paleolítico y la segunda se refiere al neolítico. Nosotros podemos identificar varias diferencias dentro de estas dos imágenes. Por ejemplo, en el paleolítico nosotros podemos ver a unos hombres viviendo en una cueva con vestimentas un poco rudimentarias, buscando protegerse del calor o buscando tener calor quizá por el frío, ¿no es cierto? Caso contrario, en la siguiente imagen nosotros vemos ya una sociedad mucho más estabilizada, mucho más ordenada, organizada. Se ve como que hubiese pasado prácticamente ya la tecnología. Si acá ya hay una casa, acá solo vivían en una cueva. Y se ve por el fondo más o menos que creo que están buscando alimento. En cambio aquí no. En esta prácticamente imagen se ve que están produciendo su propio alimento. ¿Sí? Entonces, estas son las grandes diferencias que nosotros vemos de pasar del paleolítico al neolítico. Pero como ustedes saben, para ir empezando, vamos a abrir un preámbulo con un pequeño video que nos enseña datos relevantes sobre el neolítico. Vamos a ver, chicos, por favor.
¿Qué pasó, chicos? Parece que se nos cerró la reunión, creo. Perdón, chicos, parece que no sé, se nos cerró como que la reunión. Creo, no sé. Déjenme, estábamos yendo a ver este video. Ya les pongo, chicos. Mil disculpas, no sé qué sucedió. Bien, vamos a seguir viendo entonces. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre el Neolítico. La prehistoria se divide en 2 grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. Comenzó con la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico significa piedra nueva, y esto explica la aparición de las herramientas de piedra mucho más elaboradas que en el Paleolítico. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales como las cabras, las ovejas o las vacas, de las que podían obtener carne, leche o pieles para abrigarse. En el Neolítico también se comenzó a cultivar la tierra para conseguir alimentos a partir de la siembra de distintos cereales como el trigo o la cebada. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento, tenían todo lo necesario para sobrevivir en sus poblados o aldeas. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar rápidamente. Las aldeas comenzaron a ser muy grandes y surgieron algunas estructuras sociales. Apareció la figura del jefe de la tribu, que se encargaba de mantener el orden y la seguridad del poblado. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra que fueron mejorando durante el Neolítico. El principal cambio fue que se pasó de golpear las piedras a pulirlas. Así se podían obtener objetos mucho más afilados y resistentes con los que cazar mucho mejor y cultivar la tierra de forma más eficaz. Por ejemplo, inventaron las hoces, herramientas utilizadas para recoger las cosechas del campo o las azadas para arar la tierra. Una de las herramientas más importantes fue el molino de mano, que se utilizaba durante el Neolítico para moler el grano. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante, la rueda, que sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. Ha llegado a nuestros días y es imposible imaginar la vida sin ella, ¿no te parece? También aparecieron otros inventos geniales como el telar, que dio lugar a la fabricación de los primeros tejidos. A raíz de este descubrimiento, se fabricaron las primeras velas de barco para navegar utilizando la fuerza del viento. Los habitantes del Neolítico se conocen también por el descubrimiento de la alfarería o la fabricación de las cerámicas. Aparecen también las primeras construcciones megalíticas, que posiblemente sirvieron para enterrar a sus muertos y darles culto. Las aldeas fueron creciendo y sus pobladores comenzaron a utilizar metales para mejorar las tareas del día a día. Con la llegada de los metales termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales, una nueva era de la prehistoria. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Bien, chicos, entonces hemos visto 5 datos bastante relevantes sobre lo que habla el Neolítico. Dentro de esto tenemos principalmente que hace 10.000 años, finalizada la última glaciación en la zona geográfica conocida como la Creciente Fértil,
Sucedieron una serie de cambios en la vida de la sociedad primitiva que la conocemos como revolución neolítica. ¿Por qué se le conoce como revolución? Porque de cierta manera nos habla sobre cómo el ser humano tuvo que tomar acciones totalmente extraordinarias para la época. Por ejemplo, ahora para nosotros el construir una casa o el crear una herramienta de trabajo o el sembrar algo, el cosechar algo, es algo común y corriente, es algo de la vida cotidiana para nosotros. Pero en cambio, en esta época, el realizar este tipo de actividades era prácticamente un logro. Era como haber alcanzado la gloria, la victoria demasiado grande, así como para nosotros quizá en algún momento, no sé, sea tener un excelente sueldo, tener un buen trabajo, un trabajo con un nombramiento, es como que tenemos paz, tenemos tranquilidad, es un gran logro. Sí, pero lógicamente en esta época, recordemos que veníamos de personas que se dedicaban al nomadismo, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro para buscar refugio y alimento. Al practicar el nomadismo, lógicamente, ¿qué sucedía con ellos? Estaban cansados, ya tenían quizá un cierto estilo de vida un poco complicado, ya vivían eh, alejándose más de territorio, no lograban encontrar como que un sentimiento de hogar quizá en un solo espacio. Lógicamente que ellos no entendían lo que significa hogar, pero algún tipo de sentimiento creaba en ellos. ¿Qué pasa aquí? Que de cierta manera el ser humano, por naturaleza, por inercia, busca mejorar, busca cambiar. Esto es algo importante que nosotros debemos de entender y es que el ser humano constantemente va a estar transformándose. Yo no soy igual que ayer, ni igual que hace 5 años, ni igual que hace 10 años. Yo cambié, maduré, quizá cambié para mi bien, quizá cambié para mal, pero me transformé. Generalmente, los principios que el ser humano busca es siempre transformarse para bien, para un desarrollo propio, pero lógicamente ya existen cosas que quizá en muchas de las ocasiones van en contra del, no sé, de la naturaleza humana. Quizá una persona se transforma, pero no sé, de pronto cayó en algún vicio y esto que le hizo que se transforme, pero se transforme para mal. Sí, pero generalmente este tipo de casos son mínimos a comparación de las transformaciones positivas que debe tener el ser humano. Si nosotros estudiamos constantemente, estamos aprendiendo cosas. ¿Esto qué sucede? No es que me hace más inteligente o menos inteligente que otra persona el saber cosas. No, pero sí me hace una persona más crítica, más una persona más analítica, más lógica de yo conocer. ¿Qué pasa cuando a mí alguien me viene a preguntar algo o viene a conversar sobre alguna temática, pero yo de esta temática ni fu ni fa, no entiendo absolutamente nada de lo que están hablando? ¿Qué pasa? Generalmente a veces son temáticas de conocimiento general, pero nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida en el cual quizá ese tipo de temáticas no se toquen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues enriquecer mi conocimiento, conocimientos básicos. Tampoco tenemos que ser eruditos, sí, conocedores de todo lo que existe en la realidad, pero ¿sí? Que personas críticas, personas que entienden su entorno, personas que se adaptan a su entorno y que aportan positivamente a su entorno. Entonces, ¿por qué nosotros de esta manera vemos como ejemplo todo lo que sucedía en esta época? Porque no hay mayor ejemplo que ellos al no quedarse quietos. ¿Qué sucede si es que ellos en algún momento hubieran decidido ya conformarse con eso? Seguiríamos siendo aborígenes, seguiríamos siendo personas que no tienen ningún desarrollo intelectual, personas que ni siquiera sepan manejar su naturaleza, que ni siquiera sepan manejar sus especies animales, que por ejemplo sigamos comiendo animales crudos, sí, si es que ellos en algún momento se hubieran querido quedar estancados como sociedad, cuando en realidad no hicieron eso, ¿qué buscaban? Constantemente buscaban mejorar. En muchas de las ocasiones el ser humano busca, y eso es la finalidad como tal, busca tener una vida más tranquila por necesidad. Si nosotros estudiamos, es por la necesidad de obtener un título. Este título me impulsa a conseguir otro título quizá o a buscar un trabajo. Si yo quiero buscar un trabajo,
es para obtener dinero. El dinero me da tranquilidad, me da estabilidad. Si con un sueldo no me basta, pues entonces busco otra fuente de ingreso. Recordemos, aquí nosotros siempre tenemos una conexión directa también con otras asignaturas, ejemplo en emprendimiento, donde hablamos de qué, de que no siempre es importante el tener un solo ingreso, sino siempre se debe mantener también con otros ingresos, mucho más en nuestra sociedad que estamos manejándonos en base al desempleo, en base a una economía bastante complicada. Entonces, todo este tipo de ejemplos tenemos de esta revolución, sí, tenemos de esta forma de pensamiento que los seres humanos a nosotros nos permitieron desarrollar. En este caso, el deshielo e inicio de una nueva era primaveral con tierras descubiertas y fértiles, el perfeccionamiento de las herramientas, el conocimiento de los ciclos de los frutos y reproducción animal del comportamiento del clima y la domesticación de animales adelantados en el Paleolítico permitieron el surgimiento de la agricultura, ganadería y con estas el comercio, así como importantes cambios sociales y tecnológicos. ¿Qué sucede aquí? Nosotros vemos que el Paleolítico nos deja un gran referente. Si es que nosotros ahora sabemos, eh, tenemos la oportunidad, perdón, de aprender a sumar, tenemos la oportunidad de aprender a restar, a multiplicar los números, a leer, a analizar. ¿Por qué se da esto? Porque hubo alguien más que ya me dejó sobre la mesa esta información y de la cual yo puedo obtener esta información y utilizarla en mi beneficio propio. Asimismo, es que el Paleolítico se convierte como en un área, un espacio de impulso para las sociedades del Neolítico, en el cual toman todo lo que los seres del Paleolítico lograron prácticamente entender de su entorno y a partir de ello se va mejorando. Toda la información que yo tengo la utilizo para mejorar. La utilizo para qué? Para poder obtener beneficios a partir de todas estas actividades o todos estos elementos que quizás se desarrollan o conforman mi entorno. Es así entonces que todo lo que en el Paleolítico se dejó como el conocimiento de ciertos frutos, porque en algún momento yo les mencionaba, debió alguien haber comido un fruto venenoso por error y quizá, no sé, quizá falleció, quizá estuvo mal, estuvo enfermo, pero como no se entendía, como todo era adaptable, imagínense vivir en una vida así, en la cual no conocen nada, tienen que prácticamente a la fuerza, a la mala ir conociendo, porque no había nadie que les diga esto sí o esto no, pero el ser humano se va adaptando a ello. Entonces, todos estos conocimientos que prácticamente fueron los más complicados de obtener, ya nos dejó el Paleolítico. Sucede la última glaciación, la tierra queda fértil. ¿Por qué? Porque lógicamente el agua al desleírse va dejando también espacios bastante fértiles. Esta fertilidad le permitió a las sociedades a desarrollarse ya en base a una buena agricultura. Vamos a ir viendo. Nos dice que los primeros indicios de agricultura y ganadería se dieron en el Oriente Próximo, hace más o menos unos 10.000 años, en una zona conocida como Creciente Fértil. En esta zona, la bonanza del tiempo permitió que grupos humanos se asentasen temporalmente en campamentos. ¿Por qué? Porque en esta creciente fértil, en esta extensión de territorio, se pudo identificar que podíamos obtener buenos beneficios alimenticios. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Las sociedades iban obteniendo de cierta manera, no sé, alimentos, iban obteniendo también a su vez refugio, pero sobre todo los alimentos, que era lo que les permitía estar estables. Eso facilitó la observación del crecimiento de las plantas silvestres, que más recolectaban, y también del comportamiento de los animales que cazaban con mayor frecuencia. La observación se convirtió en el mejor aliado de estas sociedades. ¿Por qué? Porque la observación, lógicamente aquí no es que existían los teléfonos, que no existía las distracciones donde ya ni siquiera observamos nuestra naturaleza, no existía nada de eso. Entonces, esto le permitió a las sociedades, si ustedes logran identificar también y hacemos una pequeña semejanza, más bien la llegada de la tecnología
provoca que ya el ser humano no tenga tanto contacto con su entorno ni con su naturaleza, a comparación de esta época. ¿Por qué la sociedad logró desarrollarse a tal punto? Es porque observaban los fenómenos sociales. Sí, entonces así es que iban identificando cómo se reproducían las plantas, qué tipo de comportamientos tenían también ciertos animales, con qué animales quizá podían tener un poco más de acercamiento. La necesidad de alimentar a una población cada vez más numerosa provocó que hombres y mujeres empezasen a cultivar las plantas y a domesticar los animales. Como tal, no tenemos un referente que ya a ciencia cierta nos diga que alguien supo cómo sembrar y cosechar plantas. No existe algo como tal, un suceso en específico que nos diga así fue, pero de cierta manera sí se logra tener diferentes rasgos informativos que nos enseñan que quizá, no sé, por algún error, porque la mayoría de cosas que ellos iban descubriendo quizá fueron por error. Quizá por un error ellos se alimentaron de algún fruto, botaron los residuos de este fruto y vieron que quizá con el transcurso del tiempo empezó a reproducirse una planta y esta planta dio un fruto nuevo a partir de ese mismo. Entonces, es decir, que de esta manera ellos logran ir entendiendo por la observación que pueden obtener beneficios a partir de la misma tierra. Es decir, pueden volverse autosustentables. ¿Qué quiere decir esto? Crear su propio alimento. Es decir, que transformaban el medio para asegurar la subsistencia. De una economía depredadora pasaron a una economía productora. Ya no solamente yo consumo, sino a su vez también produzco para consumir. Ya no solamente utilizo todo lo que la naturaleza me da y bien, gracias, me voy. No, ahora yo también produzco. Así como consumo, también produzco nuevamente. Este fue un proceso lento que muchas veces la agricultura y la ganadería solo eran un complemento de la caza y la recolección, porque como les digo, recién se estaba empezando a entender qué era la sociedad, cómo se manejaba, cómo se desarrollaba, entonces prácticamente los escenarios eran totalmente desconocidos. Imagínense, ¿por qué nos dice que es un proceso lento? Porque no es que hoy sembraron manzanas y ya mañana las van a poder cosechar. Tiene su tiempo, lo mismo dentro del ámbito de la ganadería, tiene su tiempo de dedicación, de trabajo, de esfuerzo, y por ello es que fue un proceso lento. Y en sus inicios solamente esto era algo complementario a la caza y la recolección, que eso sí era la base de la subsistencia humana. Además, en Oriente Próximo, la agricultura y la ganadería se desarrollaron de forma autóctona. En Asia Central, en el valle del río Huanghe, en China, y en el valle del río Indo, en la India. A su vez, también en América, en el altiplano centroamericano, como en México, y en los Andes, en Perú. En todas estas zonas había una población considerable y existían las especies silvestres de las plantas y animales que después ellos mismos se encargarían de domesticar. Es decir, existían plantas, pero ellos con las transformaciones naturales, pues buscaban domesticarles, buscaban hacerlas útiles para la vida. Pero el cultivo y la domesticación de animales no fueron simultáneos en todas las zonas. Por ejemplo, hacia el año 8000 a.C., mientras que en la creciente fértil se desarrollaban estas nuevas formas de vida, en la mayor parte del planeta los hombres y mujeres aún vivían en la era del Paleolítico. Desde el creciente fértil, el neolítico se logra difundir a Europa tanto por el Mediterráneo como a través de Centro Europa y la costa atlántica. ¿Cómo es que lógicamente se logra transgredir y se logra expandir este tipo de ideales? Es porque todavía existían rasgos de nomadismo, entonces este tipo de estilos de vida se iban trasladando también ya a otros espacios. Yo siempre les he dicho, la historia nunca está estructurada o nunca está escrita en un solo lugar, como que, por ejemplo, solamente en China, solamente en Europa pasó todo y de ahí todo el resto del continente solamente esperamos a que estos pobladores nos poblen al resto y ya, así se reprodujo el conocimiento y todo. No, existieron diferentes sociedades, existieron diferentes grupos conformados por seres en muchos espacios del globo terráqueo, y en este caso cada uno se iba desarrollando a su tiempo, pero cada uno iba obteniendo diferentes avances, diferentes evoluciones, ¿sí?
En lo que hoy conocemos como América, la revolución agrícola se desarrolló entre el 6000 y el 2500 a.C., al igual que en el resto de continentes. El hombre pasó de nómada, cazador y recolector a sedentario, agricultor y pastor. A lo largo de América podemos identificar tres zonas en las que se desarrolló el periodo neolítico hacia el 3500 a.C. Las tierras altas y semidesérticas de México, la costa y sierra de Perú y la selva tropical en las cuencas del Orinoco y Amazonas. En Norteamérica el proceso fue mucho más tardío. Para ir terminando, quiero que por favor veamos nuestro siguiente video que nos habla sobre cómo pasa el hombre del nomadismo al sedentarismo. Veamos, chicos, por favor. Hace 10.000 años, el ser humano era nómada. Recorría grandes distancias para buscar frutos, cazar o conseguir agua. Las condiciones climáticas hacían que su subsistencia fuera difícil. Sin embargo, aprendió a aprovechar el medio, gracias a lo cual surgió la agricultura, permitiéndole de esta manera volverse sedentario. Es por eso que hoy en el canal analizaremos el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. Si te interesa conocer un poco más, quédate. Esto es DJ Docente Educativo. ¡Comenzamos! Los cazadores-recolectores lograron domesticar animales. Los perros fueron uno de los primeros, luego vacas, cabras y caballos. Y algunos grupos que habitaban suelos fértiles descubrieron la agricultura, logro atribuible a las mujeres y los niños por ser quienes se dedicaban a la recolección. Antes del dominio de la agricultura, arrojaban semillas que crecían por sí solas, por lo que al cabo de algún tiempo volvían y recolectaban. Ambos hechos hicieron que su forma de vida se fuera modificando. El paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas ocurrió de manera independiente y diversa en distintas partes del mundo. El descubrimiento de la agricultura no volvió sedentario de inmediato a los cazadores o ganaderos, porque la cosecha era insuficiente al depender de las lluvias y otros factores climáticos. En ciertas regiones, el cultivo de la tierra se convirtió en el principal medio para obtener alimento, lo cual dio lugar a asentamientos en las cercanías de los sembradíos. De este modo, las sociedades de cazadores-recolectores empezaron a transformarse en agrícolas sedentarias. El surgimiento de la agricultura, aproximadamente hace 10.000 años en Asia, fue posible porque los cambios climáticos crearon un ambiente propicio para la reproducción, el cuidado y la selección de plantas. El desarrollo de técnicas de riego e instrumentos de cultivo como el arado incrementó la productividad, creando un excedente que permitió el sedentarismo. A este importante cambio tecnológico se le denomina revolución neolítica. La agricultura de riego empezó a practicarse primero en las llanuras de Asia Menor, actual Turquía, y después en otros lugares. Los productos variaron según la región. En Egipto, el norte de África y Europa se cultivaba trigo y cebada. En China e India, arroz. Y en América, maíz, calabaza, papa, entre otros. A partir de la sedentarización, hubo importantes cambios en las formas de vida, pues se construyeron viviendas en espacios urbanizados. Surgieron artesanos especializados y comerciantes. Así, se inició la economía basada en la agricultura. Cambió la estructura familiar y las relaciones sociales, pues se hizo necesario regular la propiedad de tierras y animales. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que procedan a su siguiente hora.